Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Luz Dari Collazo, soy instructora de emprendimiento del SENA. No habíamos tenido la oportunidad de tener contacto con ustedes. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe, perfectamente. Listo, gracias. Pero estoy trabajando procesos virtuales desde el mes de mayo. Antes llevo mucho tiempo trabajando con CENIGRAPH, pero en procesos presenciales. Entonces, la educación es bastante diferente, pero estamos aprendiendo todos los días a trabajar con este proceso virtual que para mí ha sido bastante complicado, porque lo rico es tener el contacto con los aprendices y poder interactuar. Entonces, damos inicio a la sesión del día de hoy, 15 de septiembre del 2020, siendo las 6:08 de la tarde. La evidencia que nos corresponde, AP7, AA14, EB1, costos del proyecto. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Gracias. Alguien me contesta siempre, por favor. Estar acá no es fácil. Bueno, entonces producción multimedia, sesión en línea, ya el orden del día, presentación y saludo, ya me presenté, los saludé, bienvenidos, gracias por asistir, gracias por la puntualidad, gracias por estar presente, pendiente de todo la programación y las sesiones que se hacen para fortalecer el aprendizaje. Entonces vamos a mirar presentación de la guía de aprendizaje, desarrollo de la temática y evidencia, dudas y inquietudes y despedida. Entonces vamos a mirar qué nos pide el día de hoy la guía de aprendizaje. Actividad 7, guía de proyecto 7. Creo que está por acá. Vamos a mirar qué nos pide. Está como siempre demorado territorio, no es raro. Ahí, pero por acá no se mira. Creo que por ahí no la va a dejar ver. Bueno. Estos conceptos ya ustedes los conocen y aquí inicia nuestra guía AP7, AA14, EB1, costos del proyecto. El resultado de aprendizaje asociado, definir el costo del proyecto teniendo en cuenta los gastos fijos, variables y tiempo invertido en la realización del mismo. Para administrar una empresa, producir cualquier tipo de producto o prestar un servicio es necesario invertir cierta cantidad de capital destinado a cubrir los gastos necesarios para el desarrollo y distribución del producto.
independientemente de que el producto sea de tipo multimedia o virtual, el proceso de producción implica gastos tanto fijos como variables. Chicos, ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí se ve. Listo, vamos a... Listo. El cuadro de costos es un documento que informa de manera concisa y específica sobre el uso de todos los recursos invertidos hasta la fecha para el desarrollo del proyecto y los costos que se tendrán a futuro de seguir adelante con el planteamiento actual para la realización de la actividad. Desarrolle junto con el GAES las siguientes tareas. Entonces, dice, estudiar el material de negociación y contratación, triángulo de negocio, cómo fijar el precio del trabajo que se encuentra ubicado en la fase 3 y dirigirse a la actividad de proyecto 7, definición de las condiciones contractuales del proyecto. Esa evidencia creo que no se hizo con ustedes, salió. Pero la del costos de proyecto se encuentra en la fase dentro de la actividad de proyecto 7. Entonces está como descuadrada. Entonces dice, enumerar los costos del proyecto multimedia en cuanto seleccione, agregue o quite elementos dependiendo de los requerimientos específicos del proyecto multimedia y su planteamiento de funcionamiento como empresa a trabajar o trabajador independiente. Así, costos fijos y costos variables. Está mal cuadrada la guía, pero los costos fijos, impuestos inmobiliarios, mano de obra, alquiler de inmuebles, mano de obra personal especializado ya son costos variables, horas extras, costos variables, gastos de producción, algunos son costos variables, algo otros fijos, ahorita miramos eso, ya creo que a ustedes les saldrá bien la guía, acá está saliendo como mal, reparación y mantenimiento, costo variable, material de oficina, en ocasiones variables, en ocasiones fijos, equipos y papelería, en ocasiones variables, en ocasiones fijos, suministros, servicios públicos, dependiendo de la labor que se realice, puede ser fijos o variables. Y dice, explicar cada uno de los costos específicos, o sea, explicar cada uno de la inversión que sea o del gasto fijo, del gasto variable, cada uno de los ítems que se tenga, explicar cada uno de los costos específicos del proyecto multimedia y su relevancia, cuál es la importancia que tiene, presentar esta evidencia mediante documento elaborado en formato Word, inserte el mismo cuadro de los costos de desarrollo. El contenido debe ser mínimo de 4 páginas y máximo de 8. Este debe ajustarse a las normas APA vigentes a la siguiente estructura: portada, desarrollo del tema, conclusiones y bibliografía. Enviar el formato remitiéndose a la fase 3 de desarrollo, luego diríjase a la actividad de proyecto 7, definición de las condiciones contractuales del proyecto y ubique la evidencia AP7 a A14, pero aquí está mal, esa evidencia es EB3, EB1, perdón, EB1, costos del proyecto. En este espacio también podrá consultar el instrumento de evaluación, lista de chequeo, costos de proyecto. Para verificar el informe, contiene todos los aspectos solicitados por el instructor. Usted cuenta con los recursos de apoyo. Si requiere mayor información para desarrollar el informe, puede realizar investigación adicional con el material complementario en la biblioteca o en las fuentes de Internet. A eso hace referencia la guía EB1 de la AP7. Entonces, ahora vamos. Siempre me gusta iniciar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bien.
Entonces, siempre me gusta iniciar la temática o las sesiones con una frase de reflexión. Entonces, para el día de hoy nos indica, las organizaciones hoy en día ya no pueden permitirse el lujo de tomar decisiones basadas en la intuición o en las corazonadas. Los datos están en todas partes. El verdadero reto es reunir, extraer, analizar y presentar datos. El tomar buenas decisiones requiere datos que permitan actuar y reaccionar leal y cuerdo. Entonces, alguien de ustedes, por favor, que, que me que me explique qué entiende de esta frasecita. No todos, no todos al tiempo, uno por uno. Vamos a ir admitiendo mientras alguien me... Profe, qué pena. ¿Puede ponerme la diapositiva de la frase nuevamente? Claro que sí. ¿Ahí la está viendo? Sí. Bien. Tiempo de reflexión. ¿Quién dijo Profe, yo? pues yo entiendo que nosotros, bueno, ahí hablan del contexto de una empresa, pero básicamente también se aplica a nosotros, que siempre tenemos que tomar una decisión informada para poder determinar como el mejor camino hacia lo que queremos lograr. Sea Sí. pues como una empresa o solucionar un problema, lo que sea, siempre va a haber una investigación previa para tener diferentes posturas y caminos para decidir qué hacer dentro de lo conveniente para cada caso. Bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, así como para retomar lo que dice el compañero, dice, permite, bueno, ya no nos podemos dar ni nosotros ni las organizaciones porque lo podemos traer al contexto de nosotros, al contexto nuestro, al contexto de mi familia, donde ya no podemos tomar una decisión basada en lo que nosotros intuimos. Antes se decía, voy a colocar un negocio, un emprendimiento. Invertía uno el dinero, si funcionaba bien, si no funcionaba, pues se miraba la manera de que se siguiera sosteniendo. Pero en ese momento ya no. Ahora, y ustedes lo han vivido a través de toda la investigación que han hecho para llegar hasta ahora, que me imagino que empezaron muchos y en este momento hay muy pocos. Permítanme un momento que están pidiendo ingresar. Hay muy pocos, entonces es la meta que me puse, pero debo seguir trabajando y estudiando, analizando, investigando todo lo que está a mi alrededor para poder sostenerme en este momento, para poder sostenerme como persona, como aprendizena, como organización, como empresa. Eso es lo que hacemos nosotros a diario. Entonces, continuamos. Bien. El tema que nos corresponde hoy, pues, aunque la evidencia pues, está muy relacionada con los costos del proyecto, es importante tener en cuenta el triángulo del negocio. El triángulo de negocio involucra 3 elementos importantes en una negociación: calidad, tiempo y precio. Los productos tangibles los podemos costear fácilmente. ¿Saben qué son los productos tangibles? ¿Alguien sabe? A mí me gusta preguntar. Es que vengo acostumbrada a la educación presencial y es
preguntando que se aprende. Bien, entonces dentro Okay. del mercado, dígame. En otro caso, pues serían, digamos, no sé, porque me confundí, digamos, esto publicitaria, un logo, esos serían tangibles para nosotros como productores multimedia, o hablamos de productos como una pera, En no sé. generales, en general los productos tangibles, ¿cuáles serían? En ese sentido, pues serían entonces, no sé, una crema dental, Bien, bueno, entonces el- un producto tangible es algo que nosotros podemos tocar, que podemos mirar a simple vista. Si es una chaqueta, voy y me la mido. Y ese tipo de productos son mucho más fáciles de costear, de sacar un costo, porque puedo encontrar en ellos cada uno de los productos o de las materias primas que encuentro en esa chaqueta o en esa camiseta o en esa crema dental. Si nosotros miramos la fórmula o qué contiene el contenido de la crema dental, ahí nos va a decir una cantidad de productos que tiene tangible, que los puedo ver, que los puedo oler, que los puedo sentir. Y nosotros o ustedes, yo no, trabajamos con productos intangibles. ¿A qué hace referencia a los productos intangibles? Profe, buenas noches. Buenas noches. Todo lo que tiene que ver con proyectos, puede ser proyectos sociales, o en el caso de nosotros, estos proyectos que nos corresponde gestionar y desarrollar, porque se está invirtiendo ante todo conocimiento y tiempo. Bien, muy bien. Entonces, los productos intangibles son aquellos que no podemos ver, pero sí involucran mucho trabajo. Y ese trabajo no es solamente de ir y poner el cuerpo, trabajar 6 horas, 8 horas al día, sino también un desarrollo intelectual, que eso cuesta bastante. Entonces, y todos esos productos que ustedes desarrollan en la mayoría son servicios que no podemos cuantificar fácilmente, no los podemos costear porque dependen de muchos factores. Entre esos factores, el tiempo, el costo y la calidad. Entonces, ahí vamos avanzando. Los 3 productos tangibles los podemos costear y en producción podemos saber que se componen, los intangibles se componen de una materia prima que podemos, sabemos claramente que involucra cuando desarrollamos un producto tangible. Por ejemplo, vuelvo y coloco o colocamos otro ejemplo, el de una camiseta. Nosotros sabemos que para una camiseta va tela, podemos especificar qué tipo de tela, entonces vamos a utilizar, no sé, poliéster, sabemos qué tipo de hilo vamos a utilizar, si vamos a utilizar botones, si vamos a utilizar tintas, todo eso lo podemos cuantificar. Igual podemos cuantificar el tiempo que se va en realizar esa camiseta, igual podemos cuantificar cada uno de los procesos, cuánto se demora realizando el corte, cuánto se demora realizando coser, el control de calidad, todo eso lo podemos cuantificar en un producto totalmente tangible. Ahí podemos mirar los costos, los gastos administrativos, los operacionales, los costos fijos y los costos variables. Una vez analicemos esto, podemos colocarle un margen de utilidad, que es lo que nos vamos a ganar por la hechura de este producto. Pero como les digo, son más fáciles de cuantificar. Pero cuando hablamos de un producto intangible, como un servicio, o en este caso el servicio que presentan o que ofrecen los productores multimedia, es un poco más complejo. Y para hacer esto menos compleja, la negociación y el costeo, porque cuando yo voy a hacer negociación tengo que tener claro
a grandes rasgos cuánto me cuesta desarrollar esto, pero pues eso se adquiere con los años, con la experiencia. Entonces, el triángulo de negocio, en palabras simples, podríamos decir que son los 3 elementos en conjunto que determinan que un negocio sea exitoso para ambas partes o para las partes involucradas, la persona que me va a contratar, la empresa que me va a contratar y yo, que estoy haciendo la contratación, y que todos salgamos ganando y que haya una gran satisfacción en este proceso. Entonces, como les decía, el triángulo de negocio permite de alguna manera tener más herramientas y encontrar las variables que necesitamos a la hora de realizar una negociación con el valor justo para las dos partes, quien me contrata y la persona encargada de realizar el proyecto. En este caso, pues están ustedes, de manera más equilibrada y también teniendo en cuenta las necesidades puntuales del cliente, permitiendo llegar pues a una negociación que sea mucho más pertinente y balanceada para las partes, ¿no? Que no vayamos a perder ni que le vayamos a dar, como dicen coloquialmente, en la cabeza a nuestro cliente. ¿Cómo funciona este triángulo de negocios? Entonces, estas 3 variables que les decía, C, calidad, P, precio, T, tiempo. La calidad, pues, hace referencia al producto que estoy entregando y que permitirá la satisfacción del cliente al cumplir con la necesidad que ese cliente me ha expuesto. Entonces, es lo que ustedes hicieron durante todo este proceso de iniciación, que el cliente perdón, un momento. Que el cliente me colocó unos parámetros o me dijo qué necesitaba, y yo encontré a través de toda la investigación realmente cuál era su necesidad o su problema. Entonces, está la calidad en que yo entregue un producto que le funcione, que sea funcional, que sea viable lo que yo le estoy ofreciendo. Y el tiempo, pues, hace referencia al tiempo involucrado en la realización de ese producto o este servicio ofrecido. El tiempo que ustedes utilizan, no es el tiempo que me voy a demorar 1 año, año y medio, 6 meses, no, es el tiempo empleado por cada uno de ustedes, llevado a meses o llevado a años, que es lo que va a estar en constante desarrollo mi proyecto. Y el precio, pues, está ajustado al valor que cuesta desarrollar el producto o servicio. ¿Cómo funciona este proceso? Entonces, se deben seleccionar 2 de los 3 lados del triángulo. El lado que no es seleccionado es el que va a afectar en mayor o en menor medida el costo final de mi proyecto. Entonces, vamos a leer los ejemplos que puntualmente están. Entonces, el cliente selecciona el lado T, el lado tiempo, y el lado P, el lado precio, lo que significa que si quiere un trabajo en corto tiempo y con un precio económico, el resultado será igual a una calidad deficiente. ¿Por qué? Porque él me está pidiendo que se lo haga en corto tiempo y me está pidiendo que se lo deje a un precio bajo. Entonces, así difícilmente vamos a poder funcionar y darle un producto o entregarle un producto con una buena calidad. Entonces, esto arrojará sin duda alguna la calidad deficiente. Si el cliente me pide C más T o calidad más tiempo igual al precio. Entonces, una buena calidad
en un tiempo reducido, el precio es muy alto o el precio es más alto. Entonces, le doy un producto o le realizo un producto de una muy excelente calidad, de una buena calidad, un producto que sea funcional en un tiempo reducido, igual a un precio un precio alto. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar el tiempo para lograr realizar mi producto de buena calidad. Tengo que contratar el personal idóneo que logre realizar este producto en un tiempo más corto. Entonces, eso va a costar más. Si mi cliente me dice que la calidad más precio igual al tiempo, entonces una buena calidad con un precio reducido. Entonces, no puedo, nos da como resultado un largo tiempo. Entonces, el cliente está pidiendo un producto con buena calidad, pero a un bajo costo. Entonces, eso quiere decir que yo no voy a involucrar en mi proceso el tiempo suficiente, ni voy a contratar de pronto el personal idóneo para realizar este trabajo, sino que simplemente yo lo hago en horas libres o le dedico menos tiempo. Entonces eso va a tener un largo tiempo, no se lo voy a entregar en el tiempo que normalmente se debe hacer un producto, porque no le estoy dedicando el tiempo que realmente requiere un proyecto. Si mi cliente me pide tiempo más precio igual a calidad, entonces un tiempo reducido con un precio reducido, entonces yo le voy a dar una calidad deficiente. ¿Por qué? Porque ni estoy invirtiendo el dinero necesario, ni estoy invirtiendo el tiempo que se requiere. Hago algo rápido y se lo paso y listo. Entonces, mi cliente no va a poder contar con un producto que sea de buena calidad. Y la fórmula perfecta, que es lo que se debe involucrar en todos los proyectos, y es la marca que debe prevalecer en los proyectos que se vayan a ofrecer o que ustedes, porque eso es lo que va a hacer el nombre realmente de ustedes, eso es el reconocimiento que se les va a dar. Entonces es que se invierta tiempo más precio más calidad. Entonces el tiempo justo, el que se necesite, por el precio justo, el que está en el mercado o el que realmente cuesta producir este servicio, y la mejor calidad posible. Esa es la fórmula perfecta. Esos tres elementos son los que debemos involucrar en el triángulo de negocio. Entonces, ¿cómo hacer para fijar el precio de un trabajo? Y en este caso más particular, en un producto multimedia. Entonces, es una pregunta que puede ser bien interesante de responder, teniendo en cuenta que, como se indicó, que cobrar un producto multimedia intangible es mucho más complejo por la determinación del costo que la de un producto tangible, en la que se encuentran elementos fáciles de determinar sacando el costo más acertado, porque yo sé cuánto me cuesta un producto realmente tangible, pero es muy difícil realmente demarcar o analizar o sacar el costo de un producto intangible como es el que ustedes están trabajando. Entonces, teniendo en cuenta estas variables y el triángulo de negocio, debemos buscar un método para lograr cuantificar este valor del proyecto que se esté desarrollando, y encontramos, ahorita miramos esos métodos, pero primero vamos a tener en cuenta estas variables que me parecen importantes a la hora de determinar un precio, que
una de las más importantes debe ser definir el alcance del proyecto, hasta dónde vamos a llegar, que eso lo hacían en la primera etapa del proyecto que ustedes empezaron a realizar en el SENA. Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué es lo que yo puedo dar? ¿Qué es lo que me pide mi cliente? ¿Y qué es lo que yo le voy a ofrecer de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a la tecnología que yo tengo, de acuerdo a la investigación que se hizo de la necesidad del cliente? Entonces, esa. Dos, enfoque, labor intelectual. Entonces, lo que nos decía el compañero, importantísimo tener en cuenta esa propiedad intelectual, porque estudiar no es fácil, eso cuesta, saber hacer una labor no es fácil, eso cuesta tiempo, dedicación, ensayo, error. Entonces, debemos tener en cuenta ese aprendizaje que hemos realizado. Tenemos que tener en cuenta también, y que ustedes sería bueno que lo investigaran, la categoría en la que se encuentra el diseñador, que si es junior, que si es máster, y todos los que los nombres apelativos que se les den a los diseñadores, tanto productores multimedia como diseñadores gráficos, o por el lado en que nos vayamos a enfocar. Debemos tener en cuenta definir las necesidades y los requerimientos del cliente, que eso lo hicimos y lo seguimos descubriendo, sin que se escape ningún detalle. Es necesario realizar o es aconsejable realizar un brief que se defina tanto el alcance del proyecto como el enfoque que le queremos dar, y aquí pues plasmamos todas las necesidades que tiene el cliente y lo que nosotros podemos definir. Rentabilidad, hay que analizar tanto la rentabilidad como las condiciones financieras, el flujo de caja y todo lo que involucra, ¿no? Si tenemos que pagar seguridad social, si tenemos que pagar impuestos, las retenciones, dependiendo pues del costo del proyecto en que tengamos, en el que estemos realizando. Entonces, todo lo que podamos analizar frente a costear ese producto, y también a lo que podemos ganar con la realización del proyecto. Tenemos que tener en cuenta, pues, como les decía, la depreciación de los equipos, calcular el porcentaje, así sea un mínimo, pero hay que contemplarlo, porque estos equipos que ustedes constantemente están utilizando se van desgastando. Hay que contemplar el mantenimiento de este tipo de productos. Y por último, es aconsejable realizar un contrato. En ese contrato pues debe estar redactado de manera clara, y donde se estipulen todas las características requeridas del contrato, lo que pide el cliente, lo que piden ustedes y lo que se va a hacer con el proyecto. También es aconsejable tener una lista de chequeo y de cumplimiento de lo que se va realizando y de lo que se va a ir cumpliendo. Entonces, para esto, empezamos teniendo en cuenta esas características, podemos fijar el precio del trabajo, y para este tipo de productos hay dos tarifas, que se podría decir, tarifa plana y tarifa basado en horas. Esta tarifa basado en horas podemos dividirlas también en diseño
en horas de diseño, lo que ustedes se demoran haciendo el diseño, y en horas de producción. Esta es más recomendable aplicar el método basado en horas porque la tarifa plana no nos permite llegar al costo estimado o al valor real. Es importante también aclarar que la tarifa plana se realizaba hace muchos años cuando no se tenía otra manera de darle valor a este tipo de trabajo que ustedes están realizando, que realizan en este momento, que estamos aprendiendo a realizar. ¿En qué consiste el método de tarifa plana? Entonces, en este método coloqué la fórmula donde se suman o se realiza la sumatoria de todos los gastos fijos mensuales más la ganancia promedio estimada y se divide por la cantidad de horas que en teoría serán trabajadas. Entonces, si yo trabajo 8 horas diarias o lo puedo llevar a meses, 160 horas en el mes, o lo puedo llevar en horas semanales que normalmente son 40 horas. Entonces, ahí lo divido y lo multiplico por 3. Se dividen las horas y se multiplica por 3 y esto me va a dar el valor final del proyecto o el promedio por hora que se debe cobrar en proyecto. Esa fórmula pues es bastante inexacta porque, como su nombre lo indica, es tarifa plana, presentando varias desventajas. Una es que si se requiere ser flexible, en eso se basa básicamente la tarifa plana, en ser flexible respecto al trabajo. Es muy difícil porque se basa en que todos los trabajos o proyectos son iguales y esto pues para un productor multimedia lo sabe, eso no es cierto. Algunos demandan más horas en cualquiera de las áreas como diseño o en programación y no hay forma de medirlo ni de analizar el verdadero valor del proyecto. Hay proyectos que pueden durar 3 meses, como hay proyectos que pueden durar un año, entonces es bastante complejo determinar en este método esa tarifa. De aquí pues se parte para recomendar que debemos realizarlo con el método basado en horas. Y pues como les decía, este está en horas de diseño y en horas de producción. Entonces, en horas de diseño se suman todos los gastos fijos mensuales, y se divide en 160, pues que correspondía al número de horas laborales estimadas en el mes, 160 horas. Y las horas de producción se suman todos los sueldos o todos los salarios, más los gastos fijos, más los gastos variables, y se dividen en los mismos 160 horas trabajadas en el mes, y eso me da las horas de diseño. Al final de la operación del valor del proyecto, pues será arrojado a la suma de las horas de diseño, más las horas de taller, más las horas de producción que deben ir incluidas en este proceso. Y para entender un poco cuánto nos cuesta, pues primero vamos a mirar la definición de costo, que la debemos tener clara para lograr entender de qué se trata el proceso. Entonces, ¿qué significa el costo? Es el valor sacrificado, o sea, la definición contable del costo es el valor sacrificado para adquirir bienes
o servicios mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el método que se obtienen, en el momento que se obtienen los beneficios. Entonces, y estos costos, hay dos palabritas que son importantes, el activo y el pasivo. El activo es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos que dispone una empresa, ya sean tangibles o intangibles, de los que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro. Entonces, el activo es lo que yo tengo para trabajar, para invertir. Y el pasivo, pues son todas las deudas que la empresa posee frente a terceros como proveedores, los bancos o los acreedores o las personas que prestaron el dinero para yo iniciar mi proyecto. Entonces, el costo podría decirse que es la inversión de dinero que una persona natural, o sea, nosotros que somos personas naturales, o una empresa como tal, realiza con el objetivo de efectuar labores de producir un producto o comercializar mercancías o prestar un servicio. Lo que nosotros estamos haciendo es prestando un servicio. Es importante identificar qué pagos realizados son costos y cuáles son gastos, de manera que se conozca el valor individual y se logre determinar su impacto en la estructura del precio de venta de los productos elaborados o de los servicios prestados. Y los costos, pues, tienen una clasificación. Entonces, según el volumen de producción, dependen directamente de la producción. Si mi empresa produce altos estándares, es una producción alta o bajo. En este momento la mayoría de empresas tienen una producción baja, se encuentran que son costos fijos o costos variables. Entonces, es todo lo que nos cuesta producir un bien, un producto o producir un servicio. ¿Cuál es ese conteo desde que iniciamos el proceso hasta colocarle mi ganancia ocasional o mi ganancia que he escogido para lograr vender mi producto? Desde que empiezo a hacer mi producto hasta que mi producto ya está en el público. Y los costos fijos los determinamos y son todos los costos que no son sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad, sino que permanecen constantes ante esos cambios. Entonces, son aquellos costos que, como lo dice, son fijos. Así yo haga un proyecto, haga 3 proyectos o haga 10 proyectos, siempre van a permanecer igual. Tengo que sí o sí pagarlos o contemplarlos dentro de mi ciclo contable como costos fijos. Entonces, están los impuestos. O sea, siempre vamos a tener que pagar impuestos, aunque estos impuestos, algunos son fijos, pero otros son variables dependiendo de las ventas que se realicen o de las compras que se realizan. Un impuesto fijo para algunos productos, por ejemplo, es el IVA. Los servicios públicos, entonces, dependiendo de la actividad que se realice, algunos son variables y otros son fijos. Si yo tengo una empresa que requiera, por ejemplo, de luz o de agua, va a depender de la cantidad de producción que vaya a haber. Se convertiría en un costo variable, pero si permanecen igualitos durante todos los meses o la variación es muy poca como nos llega a nosotros normalmente en la casa, que la variación es muy poca, entonces los podemos contemplar como costos fijos. El arrendamiento del inmueble
Entonces, es un costo fijo porque yo por lo general pacto un valor durante todo el año. Los seguros son fijos, sabemos que bueno, en este momento los podemos hacer diferidos, pero cuando se habla de seguros, por lo general se cancelan al año, cada año. Servicios de Internet, por lo general contratamos un servicio de Internet que sea de tarifa plena o de tarifa fija, el costo de mano de obra, cuando contamos con empleados directos que realicen una labor determinada, se convierten en costo en mano de obra fija y en mano de obra en un costo fijo. Y esto, pues por lo general contratamos por el tiempo que va a durar el proyecto. Entonces, el tiempo que va a durar el proyecto, ya sabemos que eso es un costo fijo que debemos pagar. Personal especializado, si podemos determinarlo como costo fijo, pero también se puede convertir en un costo variable en cuanto no lo vamos a necesitar a lo largo del proyecto, sino o dependiendo de la fase, en el inicio o en la investigación o al finalizar el proyecto o en el intermedio del proyecto, dependiendo de cómo lo utilicemos. Los gastos de administración también pueden ser fijos y pueden ser variables. Son fijos en cuanto a si tenemos contratado, por decir, una recepcionista o tenemos contratado un gerente o una persona encargada de las ventas. Entonces, una parte me da un gasto fijo y otra un gasto variable. Los gastos de producción también sabemos cuánto nos cuesta realizar todo lo que implica la producción, material de oficina, equipo, papelería y transporte, que lo podemos colocar en algunas ocasiones como un gasto fijo porque no va a variar y siempre se va a contratar por el mismo precio. Y tenemos los costos variables, que son aquel que se modifica de acuerdo a las variaciones y al volumen de producción. Entonces, si en mi proyecto o si en mi empresa llegaron, normalmente trabajo 3 proyectos y se me subió a 5 a 6 proyectos, tengo que contratar más personal para poder darle cumplimiento a lo requerido. Entonces utilizamos, y si es en producción, utilizamos materia prima directa, que la materia prima, ustedes no utilizan materia prima, pero en cualquier caso, para que esté estimada, insumos directos, materiales generales, comisiones sobre las ventas, algunos impuestos específicos, los costos de distribución también varía porque el transporte en ocasiones o lo que nos cuesta distribuir nuestros productos o transportarnos también puede variar. La mano de obra indirecta, podemos tener horas extras, la reparación y mantenimiento de los equipos con lo que estamos trabajando, y también tenemos que colocar un costo para imprevistos, que pueden ser variables a lo largo del proyecto. Entonces, costos fijos, como lo vamos a determinar, como les decía, arriendo, eso es un ejemplo de cómo ustedes deben presentar la evidencia en cuanto a los costos fijos. No estoy diciendo que exactamente deben contemplar
estos costos, pero sí los que ustedes requieran. Entonces, vamos a ver el valor de costos fijos, costos variables, diseño hora taller, hora de producción, y les voy a compartir un Excel donde realicé la tablita para poder lograr. ¿Sí están viendo el Excel? Sí, Chicos, señora. yo pensé que se habían ido. Yo pensé que se habían ido. Bien, entonces, en los costos fijos es más o menos los que ustedes tienen que presentar para la evidencia final. Entonces, contemplé arrendamiento, que si bien sabemos que estamos en casa, estar en casa cuesta. Nos prestan un espacio, pero cuando yo trabajo freelance o cuando trabajo desde mi casa, tengo que contemplar que hay un arrendamiento de por medio, o puedo alquilar una oficina por días, como ustedes lo hayan contemplado. Mano de obra, entonces esta mano de obra pues hace referencia en costos fijos al ilustrador, al diagramador o a las personas que vayamos y que sepamos que deben de estar sí o sí en mi proyecto. O sea, que no puedo descartarlas ni contratarlas en este momento y que van a ser despedidas, no. Las contemplo porque las necesito, porque las requiero, porque mi proyecto necesita de las personas. Entonces, como el ilustrador, el diagramador, no sé qué otras personas podemos encontrar acá, ustedes saben más. Internet, sí o sí, mi proyecto necesito estar conectado a Internet, entonces lo contrato como un costo fijo. Necesito telefonía, claro, la debo contemplar. Servicios públicos también deben de estar ahí. Papelería, esa papelería va directamente relacionada a lo que voy a usar, a la papelería que voy a usar en el desarrollo de mi proyecto. Si voy a hacer algún tipo de publicidad que sea constante, transporte, y los costos fijos, según marca acá, el total de los costos es 542,000 pesos. Y los costos variables, si tenemos un vendedor, entonces el vendedor y el porcentaje sobre la venta que esta persona se va a ganar, porque les decía que un vendedor puede estar dentro de los costos fijos, pero también puede estar dentro de los costos variables. ¿Por qué dentro de los costos fijos? Porque yo puedo decirle a un vendedor, yo le cancelo el salario mínimo y dependiendo de la cantidad de las ventas que obtenga o que realice, le voy a dar un 5%, un 4%, un 3%. Entonces, ese porcentaje es el que se me convierte en un costo variable. Igual las comisiones. ¿Cuánto van a ser las comisiones que van a trabajar o que este mismo vendedor va a tener? Transporte, materiales, materia prima, papelería, que como les decía debe ir directamente relacionada con el desarrollo de mi proyecto, mano de obra, el hosting, que ustedes lo deben tener sí o sí, dominio, si necesitan fotografía o un fotógrafo o lo que involucre en ello. Debemos hacer el mantenimiento del sitio web que tengamos. Si se necesita edición, audio, video, todo lo que ustedes contemplen y que se vaya en los costos variables, que hubiera sido bueno que desde un principio los
los fueran apuntando para no estar tan perdidos ahora. Estos costos variables me dan un total de 810,000 pesos en el mes. Y ahora vamos a las horas diseño. Entonces, contemplamos el salario que en este caso, el salario puede ser del diseñador, puede ser del administrador, puede ser de la persona que hace diagramación, o si mi proyecto es programar, entonces el programador, entonces lo contemplamos en 1.100.000 y debemos contemplar todo aquello que va relacionado con el diseño que involucre el proyecto a la hora de diseñar. Entonces, le colocamos un salario de 1.100.000. Les decía, se tienen en cuenta las 160 horas que se trabajan en el mes. Y cuánto nos cuesta. Entonces, ese salario mínimo, pues lo dividimos en los 160 y nos va a dar 6.875. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta, o es bueno contemplar realmente que ustedes busquen y analicen cuánto está en el mercado un diseñador como ustedes, bueno, como el que ustedes vayan a requerir dentro del proyecto. ¿Cuánto cuesta una hora o cuánto cuesta mensualmente el salario de esa persona? Entonces, si es junior, creería que está en este precio, 1.100.000 a 1.500.000. Y de ahí para arriba va subiendo de acuerdo a cómo esté categorizado y de acuerdo pues a la experiencia que éste tenga. Horas de taller. Entonces, estas horas de taller, pues calculamos todo lo que involucra el diseño de la producción. Entonces, debemos tener cuántas horas se dedican lo que involucra todo todo lo del taller hace referencia pues al tiempo que ustedes están determinando en la implementación de la idea, en la propuesta del diseño, las pruebas que hagan, las reuniones de aprobación, las correcciones que tengan que hacer al proyecto. Todo esto implica horas de diseño. Y esto se calcula por los gastos fijos, de los costos fijos, 542,000 pesos, creo que quedó ahí errado, 542,000 pesos por las horas mensuales laboradas, que son 160, que esto nos daría la hora taller, 6.875 pesos. Y luego pasamos a las horas de producción, que es el tiempo que se usa para realizar la producción como tal, para darle pues el final al proyecto, y se realiza, viene de los costos fijos, que están por acá, 542,000, los sueldos. El sueldo dijimos que pues del gerente, del productor, de las personas que van a estar involucradas directamente con la investigación, la realización, el desarrollo del diseño del proyecto. Se hace la sumatoria, quedaría 1.642.000 por las 160 horas que van a estar trabajando, horas mensuales, y nos da
el valor aproximado de la hora, 10.263 pesos. Traemos el costo variable, que está por acá arriba, los 810.000 pesos. Y en ese proyecto, pues vamos a decir que se va a llevar a realizar en 90 horas, eso quiere decir que son 15 horas mensuales, 90 horas le vamos a dedicar al proyecto, y esto nos estaría dando el costo del proyecto, que sería 1.733.625, entonces lo saco de el total de los costos fijos, los sueldos o el total de costos de producción por el costo variable, y se divide en 90. Nos da el 1.733.625, y normalmente la utilidad que se cobra en este tipo de proyectos, como les decía, dependiendo del reconocimiento que ustedes tengan o del cómo estén categorizados en el mercado, o dependiendo la empresa para la que vayan a trabajar, el margen de utilidad es de un 30% para un costo, para un valor final del proyecto que estaría en 2.253.713 pesos. En este proyecto no contemplé los imprevistos, pero es importante contemplar los imprevistos porque es lo que me va a permitir tener como un margencito donde algo salió mal, o necesité volver a diseñar, o necesité volver a hacer las fotografías, o necesité volver a editar cosas que no estén contempladas en el proyecto, las podemos mirar en este proceso. Entonces, esto es las tablitas que les tengo acá. Entonces, ustedes en el Word deben colocar las tablitas. No sé qué preguntas, dudas tengan. Les voy a compartir dos cositas. Por acá están. Una es el formulario de asistencia. Esa es la de asistencia, por favor, la llenan todas. Y les voy a compartir una información, que es que como costear este tipo de proyectos es bastante complejo. Entonces, por acá hay un videíto de personas realmente expertas que se llama ¿Cómo cobrar proyectos de diseño? Entonces va muy relacionado con el proceso que ustedes hacen. Es una grabación que hay por ahí en YouTube y que es bien interesante para que ustedes lo trabajen. Como tenemos otra sesión la próxima semana, entonces vamos a aclarar dudas y voy a buscar otro archivo de un productor de aquí de Colombia, que también, que trabaja con proyectos, con este tipo de proyectos. Voy a buscar esa conferencia para compartírselas. Entonces, no sé qué preguntas tengan por ahí. El valor de imprevisto, ¿qué porcentaje se podría asignar? En este caso hay que tener en cuenta
todas las características, o sea, que tratar de que no se me quede ni una sola por fuera. Se le podría dar de un 3 a un 5%, es lo que normalmente se establece, pero es importante tenerlo en cuenta por si acaso, para que no quede tan limitado los gastos del proyecto. No sé qué otras preguntas hay. No hay más preguntas. Por favor, chicos, háblenme, pregunten, aprovechen. Por favor, llenan la asistencia y analizan el videíto. El video es súper interesante para ustedes que están empezando o algunos ya tendrán experiencia. Entonces, es eso, dice Luigi, dice, ¿de qué se trata la actividad? ¿Cuál actividad? Es la actividad de costos del proyecto. La actividad de costos del proyecto que la expliqué al iniciar la guía de aprendizaje, la expliqué al principio. ¿Qué otra pregunta tiene? La evidencia a presentar. Entonces, la evidencia a presentar, les decía, la guía de aprendizaje, que vamos a ver si está abierta. Hay que costear el proyecto de ustedes. Entonces, dice, enumere los costos del proyecto, multimedia en un cuadro, seleccione, agregue y quite los elementos. En la evidencia está más o menos contemplados gastos fijos, costos fijos, costos variables. Ustedes deben contemplar los que crean que han involucrado o que se están involucrando dentro del proceso de desarrollo desde que iniciamos la fase de investigación hasta la entrega final del proyecto. Todo hay que contemplar. Entonces, ahí están costos fijos, costos variables. Están descuadrados en esta que miré. Dice, explicar cada uno de los costos específicos. Entonces, si yo voy a contemplar cuánto me cuesta mi proyecto, entonces debo tener en cuenta, como le decía, si tengo impuestos, si tengo servicios públicos, si tengo arrendamiento, seguros, servicios de internet, hay que explicar cada uno de esos gastos en los que me estoy involucrando o los que van involucrados en mi proyecto. Presentar esta evidencia, bueno, mediante un proyecto board. Entonces lo que hay que presentar es la explicación, enumerar los costos, mirar cuánto vamos a costear, cuánto le vale su trabajo. Es bueno saber cuánto cuesta el trabajo de uno. No quiero ver evidencias basadas en el salario mínimo, porque un productor multimedia no se gana el salario mínimo. O sea, difícilmente se va a ganar el salario mínimo porque es una persona que tiene una propiedad intelectual y eso cuesta, eso vale. Hay que darle valor a ese proceso. Entonces, tenemos que aprender a eso, a valorar nuestra capacidad intelectual, nuestro trabajo. Entonces, no quiero ver proyectos con valor de hora de salario mínimo. Hay que valorar lo que ustedes han aprendido. Entonces, no sé qué otras preguntas tengan.
chicos. Profe, yo creo que no, pues por ahora sería en la creación del archivo que quizás pues se nos generen las dudas en el momento de realizarlo. Como les digo, cualquier duda, dentro de 8 días, yo creería que dentro de 8 días vamos a tener una nueva sesión porque esta actividad va hasta el 25, no, perdón, estoy equivocada. Sí, hasta el 25 del 14 al 25 de septiembre. Entonces vamos a tener tiempo. De igual manera, yo estoy los martes y los jueves en chat en línea de 3:30 a 4:30 de la tarde para cualquier inquietud. Listo, chicos, y hay que investigar y les voy a buscar dentro de 8 días, les envío el link de una conferencia que vi acá de un colombiano que es súper interesante para ustedes, porque de verdad que este trabajo de costear un proyecto como ustedes lo realizan es bastante complejo, no es fácil y todos partimos de que nuestro trabajo vale un salario mínimo y no es así. ¿Listo, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda. Cuénteme. No sé si estoy mal, pero en dos oportunidades le he escuchado decir que el planteamiento de la guía está mal o tiene un error. La pregunta es... No, está desconfigurada. Okay. Está desconfigurada lo que nos pide, en cuanto... Sí, no, está desconfigurada en cuanto a la alineación de los costos fijos y los costos variables. Es lo único. Si les vuelvo y les muestro aquí mi pantalla, espera tantico, le muestro la pantalla para que vean cómo me aparece a mí. No sé si a ustedes les descargue o esté diferente. Pero a esto es que me refiero. Ahí, por más que la corrigieron, quedó mal, esto evidencia AA14 EB3, es EB1 en esta. Y si miramos la alineación de los costos fijos, mira, costos fijos, costos variables, quedó mal, quedó revuelta. ¿Sí? Pero en la evidencia que yo les presenté, si miramos la evidencia que yo les presenté, entonces de aquí pueden mirar tanto en la explicación de los costos fijos como de los costos variables. Ahí hay gran cantidad de material y de igual manera pueden investigar en otro lado cómo se constituyen o cuáles son los que constituyen fijos o variables. Y en la imagen que traje del Excel también están contemplados algunos que podrían contemplarlos ustedes y que están ordenaditos para lograr que ustedes los entiendan y puedan hacer esa separación correcta. ¿Listo? Okay. Por otro lado, sí, muchas gracias, doctora. Por otro lado, no sé qué posibilidades hay de que nos pueda compartir la presentación y el archivo en Excel que usted nos presentó. El archivo de Excel. Sí. La presentación de... Las diapositivas o la presentación o la grabación, porque la grabación va a quedar en las mismas las grabaciones de las sesiones. Ahí la pueden mirar. No, yo digo la presentación. La diapositiva. Yo estuve en la sesión en línea. Exactamente, o sea, no tengo necesidad de verme otra vez la presentación, entonces solamente consulto el documento. ¿Quién es el vocero de ustedes? Ah, no tienen vocero, ¿no? Ustedes no. Sí, yo se las comparto. ¿La pueden compartir por el chat? Sí, creo que ya me incluyeron en el chat. Okay.
Yo se las comparto más tardecito. ¿Listo? Bueno, listo, vale, pues, vale, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creería que no, entonces pues damos por terminada esta sesión. Pendientes de ustedes, cualquier inquietud, por favor se comunican o asisten al chat, que vamos a estar pendientes de este proceso. Entonces, feliz noche para todos, muchas gracias por asistir y hasta la próxima oportunidad. Feliz noche.